Primera a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer desde el verso 4 en esta tarde. Lo que vamos a hacer es vamos a estudiar la palabra juntos. En Primera a los Corintios, capítulo 12, verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos la gloria y te damos la honra. Lo que hemos cantado, lo sentimos. Cantamos con el entendimiento en este día. Cuán grande eres, cuán grande es tu poder, cuán grande es tu amor, tu misericordia. Cuán grande eres que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros para darnos vida en abundancia. Aun cuando no lo merecíamos, aun siendo pecadores. Te damos las gracias también por tu Espíritu Santo derramado en nuestras vidas. Tu Espíritu Santo que nos ha convencido de pecado, justicia y juicio. Tu Espíritu Santo que revela la voluntad de tu Hijo y tu voluntad, oh Padre, en nuestras vidas. Tu Espíritu que nos ha dado dones para que tu pueblo pueda ser edificado y tu nombre pueda ser exaltado y glorificado. Ahora te pedimos que tú nos ayudes a entender esta verdad. Señor, en este día vamos a hablar acerca de algunos dones que tú has enseñado aquí en tu palabra. Creemos que hay hermanos en esta iglesia que han sido dotados tal vez con algunos de estos dones. Y te pedimos que tú hables a sus vidas y tú les guíes, Señor, a tu voluntad. Te pedimos en el nombre precioso y único de Cristo Jesús. Amén. En 1 Corintios capítulo 12, el apóstol explica la obra del Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo testifica de Jesús, glorifica a Jesús. El Espíritu Santo nos bautiza, nos sumerge en el cuerpo de Cristo, nos mete en el cuerpo de Cristo, nos bautiza en Él, nos inserta en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo también da dones a la iglesia. ¿Con qué propósito? Da dones a la iglesia con el propósito de edificar la iglesia, de que los creyentes sean edificados al carácter de Cristo, de que todos maduremos juntos. Mientras buscamos al Señor, estamos madurando cada vez pareciéndonos más y más a nuestro Señor Jesucristo. Y también el Espíritu Santo nos ha dado esos dones para que al servir a Dios podamos glorificar a Dios, porque cuando nosotros nos parecemos a Cristo, glorificamos a Dios. Ahora, aquí el pasaje habla, decíamos el domingo pasado, y quiero que miremos esto, cómo el apóstol habla de la Trinidad, cómo los dones espirituales es una cosa, una obra, no solamente del Espíritu, sino de toda la Trinidad. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es un solo Espíritu, el Espíritu Santo quien da los dones, ¿verdad? Y hay diversidad de ministerios, diversidad de servicios a Dios. Pero el Señor es uno, es el mismo, el Señor Jesucristo es el mismo. Todos servimos al mismo Señor, aunque cada uno de nosotros tenemos diferentes dones. Y hay diversidad de operaciones, diferentes obras poderosas, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Aunque cuando ponemos en función del reino de Dios, los dones, eso se convierte en un ministerio, y ese ministerio trae obras. El que hace todas esas obras es Dios. Dios en nosotros. Entonces toda la gloria es para Dios. Entonces creo que tenemos que definir esas tres cosas. Lo primero es dones. Los dones son esas habilidades que Dios ha dado a su iglesia para que la iglesia sea edificada. Son
habilidades, yo llamo sobrenaturales, porque recibimos por medio del Espíritu Santo de Dios para hacer cosas que nosotros por nosotros mismos no pudiéramos hacer, pero que Dios nos da para poner en función de la iglesia. Cuando yo pongo ese don en función de la iglesia, ese es mi ministerio, ¿verdad? Si yo recibo el don de la enseñanza y enseño, tengo un ministerio de enseñanza, ¿no? Si yo he recibido la habilidad de cantar y lo pongo al servicio del reino de Dios, estoy cantando, ¿verdad? Alabando a Dios, entonces yo soy parte de un ministerio de alabanza, yo tengo un ministerio de alabanza, ¿verdad? Si Dios me ha dado el don de evangelismo y yo lo pongo en práctica, esa facilidad para hablar con otras personas y compartir con el evangelio, ya sea de manera pública o de manera personal, si lo pongo en práctica, ese es mi ministerio. Tengo un ministerio de evangelismo, ¿verdad? Etcétera. Y lo que Dios hace a través de mi ministerio, de nuestros ministerios, de cada uno de nosotros, son obras poderosas, ¿verdad? De pronto el hermano canta una canción y hay una persona que está, no sé, un hermano que está tumbado y el hermano canta Él es mi paz, ¿verdad? ¡Boom! Sale esa persona transformada porque escuchó esa canción, alabó al Señor, se entregó al Señor, y eso fue una obra poderosa. ¿Quién lo hizo? Dios. Amén. Dios lo hizo porque Él sirvió al Señor, a un mismo Señor, el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y por qué lo pudo hacer? Porque el Espíritu Santo le dio un don para que Él pudiera hacerlo, y Él fue obediente y lo puso al servicio del reino de Dios. Así que hoy nos toca hablar no de lo que ha hecho el Espíritu Santo de Dios por la iglesia, no de la obra del Espíritu, que eso fue el domingo pasado, pero hoy nos toca hablar acerca de los dones. Obviamente no vamos a abarcar todos los dones en el día de hoy, no podemos, no tenemos tiempo para eso. No quiero que mientras esté predicando se empiecen a levantar y se empiecen a ir todos uno y me quedo mi esposa solamente aquí. Entonces, no es necesario. Pero existen tres pasajes fundamentales en el Nuevo Testamento donde se dan listas de dones. Listas de dones. Tenemos Romanos capítulo 12. Bien, no es difícil de recordar. Romanos 12 y 1 Corintios 12. ¿Verdad? Romanos 12, del 6 al 8, nos da una lista. 1 Corintios 12, del 6 o del 7 al 11, nos da otra lista. Y Efesios 4, 11 al 13 nos da otra lista. Y si unimos esas tres listas, hay algunos dones que en una lista se dicen con un nombre y en otra lista se dice con otro nombre, pero es más o menos el mismo don. Por ejemplo, en una lista nos vamos a encontrar el don de administración. En otra lista, el mismo don de administración pudiera ser llamado como el don de presidir, pero es el mismo don. ¿Okay? Pero esto es lo que tenemos, más o menos esta es la lista que tenemos si combinamos las tres listas. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, dones de hacer milagros, o el don de hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, apóstoles, maestros, que es el don de enseñanza, los que ayudan, que es el don de servicio, la administración, ¿verdad? Que ya habíamos dicho que es el don de presidir, exhortación, que es el don de consejería, repartir, misericordia, evangelistas y pastores o pastores maestros. Esa es una lista que obtenemos al unir los pasajes que hablan sobre los dones espirituales. Ahora, nosotros como estamos estudiando primero los Corintios 12, nos vamos a enfocar en aquellos dones que están en 1 Corintios 12. Y vamos a abarcar solamente algunos de ellos, no vamos a abarcarlo todo en el día de hoy. Algunos teólogos han clasificado estos dones de la siguiente manera: dones de revelación, dones de poder y dones de alocución. Los dones de revelación son la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia, así lo llaman algunos. Los dones de poder serían el don de sanidad, don de fe, don de milagro. Y el don de alocución es el don de lengua, de interpretación y de profecía. Claro, siempre que se habla de los dones, el tema es polémico. Siempre que se habla de dones,
surgen muchísimas preguntas en nuestras mentes, diferentes formas de interpretación, etc. Yo creo que en cuanto a los dones hay dos posturas fundamentales y pudieran ser extremistas, pudieran haber extremos. Un extremo que queremos evitar es el extremo del cesacionismo. Los cesacionistas son hermanos en Cristo que creen que, por ejemplo, los dones de poder ya no existen. Ellos creen que ya Dios no sana como en el Nuevo Testamento. No es que Dios no sane, sino Dios puede sanar, pero no como en el Nuevo Testamento, etc. Yo creo que eso es un extremo que debemos evitar. Yo creo que Dios sigue obrando de manera poderosa, aunque nosotros no lo veamos y aunque nosotros no lo entendamos, ¿no? Amén. La iglesia necesita estas cosas. La iglesia necesita conocimiento, necesita sabiduría para crecer, para andar. La iglesia necesita el poder de Dios, ¿no estamos de acuerdo? Y la iglesia necesita dar a conocer la verdad. Entonces, en cierta forma, necesitamos este tipo de dones, dones de conocimiento, dones de poder y dones para compartir la palabra de Dios. Entonces, yo quiero que mientras hablemos de los dones, ustedes se pregunten lo siguiente, esto los va a ayudar. ¿Qué significa ese don? Usted lee ese don, ¿qué significa? Lo segundo que debe preguntarse es en qué área de la iglesia debe servir una persona con ese don. Pensemos en nuestra iglesia, por ejemplo, ¿en qué área debe servir esa persona? ¿Por qué sucede en la iglesia si el creyente que ha sido dotado con ese don no lo ejercita? ¿Qué pasaría en la iglesia si no hay una persona con ese don específicamente? O la otra pregunta muy válida sería, ¿cómo yo sé si yo tengo ese don? ¿No? ¿Cómo yo sé si yo tengo ese don? Dice en 1 Corintios 12:8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Eso es un don. No todo el mundo tiene palabra de sabiduría, ¿no? Nosotros entendemos, en Proverbios capítulo 1, versículo 7, se nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Entonces nadie puede hablar sabiamente si su respuesta no tiene que ver con el temor de Jehová. ¿Ok? Ahí está la sabiduría. La sabiduría pertenece a Dios. En Proverbios, vamos a Proverbios 2, 6. Proverbios 2, 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces la sabiduría es una característica del Creador que Él da a quien Él quiere. Incluso en la propia creación, en el mundo, en la creación, en el mundo animal, nosotros sabemos que hay animales que son más sabios que otros animales. ¿Quién ha dado esa sabiduría? También nosotros sabemos que en el mundo secular hay personas que son más sabias que otras personas. Y en la iglesia hay personas a quien Dios le ha dado una sabiduría especial, ¿no? La máxima, ahora, si la sabiduría viene de Dios, si es Dios quien da la sabiduría, la persona más sabia que ha caminado sobre esta tierra es el Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. En Colosenses capítulo 2, versículo 3. Colosenses 2, 3. En quien, hablando de Cristo, en Cristo o en quien están escondidos todos, no uno, ni dos, ni tres, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Cuando venimos al Señor Jesucristo, el Señor nos da de su sabiduría, de su verdad. Pero hay personas en la iglesia a los cuales el Espíritu Santo dota con una sabiduría especial. Es la persona que es capaz de aplicar la verdad de manera oportuna a una situación determinada. Es la persona que con toda sabiduría aplica la palabra de Dios a una situación particular, lo cual obra en la gloria de Dios y en el bien de la iglesia.
Entonces, pudiéramos hacernos la pregunta, ¿no? ¿En qué área de la iglesia debe servir en esta persona? En todas las áreas. Cada vez que se tome una decisión, tiene que haber personas sabias que ayuden a tomar esa decisión, ¿no? En todas las reuniones de la iglesia debe haber personas sabias. Entonces usted va a identificar que si existe una persona que es sabia en la iglesia, bueno, esa persona tal vez es la que usted debe acercar para pedir un consejo en cierta situación, ¿no? Ayuda también. ¿Qué sucede en la iglesia si el creyente que ha sido dotado no ejercita ese don, no pone ese don en función de la iglesia? Pues entonces se toman decisiones que no son sabias. Todos nosotros sabemos que muchas veces hemos tomado decisiones que no fueron sabias. La iglesia no está ajena de eso. La iglesia también ha tomado decisiones a través de la historia que no son sabias. Y es porque no ha habido personas con el don de sabiduría a quienes se le ha dado el lugar para que ejerzan su sabiduría y se levanten y digan esto. Yo he identificado en la iglesia, hay personas que en una reunión, en algo, se levantan y dicen, yo creo que esto es así, y yo creo que se debe. Y yo me he sorprendido la sabiduría de esas personas, ¿verdad? ¡Wow! Increíble. El Señor le ha dado una sabiduría para una situación determinada, cuando todo el mundo está confundido. El Señor ha dado sabiduría. El Señor también da palabra de ciencia. Yo necesito a alguien que me ayude con los jovencitos en el gimnasio. Alguien que esté chequeando o que abra las puertas para estar ahí. Perdón. Ya. También se da palabras de ciencia. No solamente palabras de sabiduría. El verso 8 de 1 Corintios 12 habla de palabras de ciencia, ¿no? El don de conocimiento, dice Peter Warner, es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para descubrir, acumular, analizar y clarificar información o ideas que son pertinentes al crecimiento y el bienestar del cuerpo de Cristo. Hay misterios, hay cosas difíciles de entender y hay personas a quien Dios le ha dado el don de conocimiento, el don para poder conocer y entender ciertas cosas que son difíciles de discernir, difíciles de entender y para poder dar una respuesta. Dios habilita a ciertos creyentes con la capacidad de conocer o entender algo que está oculto o que es difícil de entender. 1 Corintios 2, vamos a ver si ahí podemos, 12 al 13. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay tantas cosas que son difíciles de entender, difíciles de comprender. Y hay hermanos a quien Dios le ha dado una palabra de ciencia, una palabra de conocimiento para poder explicar esas cosas y para que la iglesia sea edificada. Miremos a través de la historia de la iglesia, ¿no? Cómo Dios usó a líderes para que pudieran explicar conceptos difíciles de entender, como la Trinidad, y otros muchos conceptos, etc. Es el Señor quien da esa palabra de ciencia a muchos hermanos y la sigue dando en el día de hoy todavía, para que podamos entender muchas cosas que pueden estar sucediendo en la iglesia, cosas que suceden en nuestra vida, cosas que no entendemos de la palabra de Dios, cosas que son difíciles de entender. Esa es la palabra de ciencia. Tenemos también en esa lista de 1 Corintios 12 a otro fe, en el verso 9, por el mismo Espíritu. El doctor Pablo Deiros dice que la fe es la facultad de confiar en Dios, aun cuando todo parece estar en contra. El don de fe es la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu que habilita al creyente a mover montañas. Déjenme aclarar algo sobre el don de fe. El don de fe no es la fe salvadora. Todos los creyentes somos salvos por medio de la fe, pero ese no es el don de fe. El propio doctor Taylor, y estoy de acuerdo con él,
enseña que existen 4 formas diferentes de fe en el Nuevo Testamento. La primera es la fe salvadora, confianza en Jesucristo, ¿verdad? Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios capítulo 2, verso 8. Dice, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe, de la confianza en Dios. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Toda fe, ¿verdad? En cierto sentido, es don de Dios, es un regalo de Dios. En segundo lugar, existe la fe que es fruto del Espíritu Santo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Fe, Gálatas 5:22, ¿verdad? Esa es fidelidad, ¿verdad? Esa es fidelidad. Esa fe que produce el Espíritu Santo en nosotros no es solamente la fe salvadora, cuando el Señor toca nuestros corazones, sino que es una fidelidad que nos ayuda a mantenernos confiando a pesar de las pruebas. Amén. Existe la palabra fe en el Nuevo Testamento para hablar de la doctrina, lo que nosotros creemos, nuestra fe, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a Judas, a la carta de Judas, en el verso 3, no tiene capítulo, un solo capítulo. Judas 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contiendan por la fe, luchen por la fe, peleen por la fe. ¿De qué está hablando? De nuestra doctrina, de lo que creemos, ¿verdad? Eso es la fe, la doctrina, lo que creemos. Es no solamente la fe que nos salvó cuando creímos en el Señor Jesucristo, aquella confianza. No es solamente la fe que nos capacita para seguir venciendo en medio de las pruebas, sino que habla de todo lo que nosotros creemos, el paquete de todas las cosas que nosotros creemos sobre Dios, sobre nosotros mismos, sobre otras personas, sobre el Señor Jesucristo, sobre el Espíritu Santo. Esa es nuestra fe. Pero en último lugar, la Biblia habla del don sobrenatural del Espíritu Santo como el don de la fe. Yo lo he visto en tantos creyentes, ¿verdad? Son aquellos creyentes que ellos tienen la certeza, tienen la seguridad de que Dios va a hacer algo, que Dios quiere hacer algo a través de ellos, y tú no ves nada, nadie ve nada ahí, pero ellos tienen la fe, ¿verdad? Yo he visto pastores mirar ruinas y decir, ahí vamos a hacer esto, ahí el Señor va a hacer esto, y tanto da que tú ves que al final hace lo que, ¿verdad? No por el poder de ellos. El Señor toca corazones, mueve recursos, y de pronto ¡pum! No son ellos en realidad. Es Dios quien está haciendo esas obras poderosas. Ellos están sirviendo a Cristo, ¿no? El Señor Jesucristo. Y ha sido el Espíritu Santo quien le ha dado ese don, esa capacidad de fe para ver lo que las demás personas no veían. Mi definición del don de fe es cuando vemos lo que Dios quiere hacer en alta definición y trabajamos en ello con esmero. Vemos en alta definición lo que Dios quiere hacer. Es Él. Y se trabaja con esmero. ¿Por qué no me recordaron que teníamos que ir a la lista de las preguntas? ¿En qué área de la iglesia debe servir esta persona? En todas las áreas. En todas las áreas. En la enseñanza, en la predicación, en el servicio, en cualquier área. En todas las áreas se necesitan personas de fe. Se necesitan personas en la alabanza que tengan fe, que digan, aquí falta un violín, aquí falta una trompeta, aquí falta un... Yo creo que el Señor lo quiere. Si el Señor lo quiere, esas personas tienen la certeza de que lo quieren y van a luchar hasta que lo haya, porque esa es la visión que tienen. Eso es algo que Dios le ha dado esa visión, le ha dado esa fe, ¿verdad? En el caso en el área de la enseñanza, imagínate una maestra de escuela dominical que mire, se para así para afuera por la puerta de la iglesia, mira para los apartamentos y ve a todos los niños jugando en el parque. ¿Y por qué esos niños no están viniendo a la iglesia? ¿Verdad? Y esa maestra ve el aula llena, ¿verdad? Y habla con el pastor y dice, pastor, es que tenemos que comprar sillas porque nos hace falta tanto, pero ¿para qué sillas tenemos 3 niños en la iglesia? Bueno, es que esto se va a llenar, no nos va a alcanzar la silla, y esa mujer empieza a invertir, empieza a hacer cosas
Porque ella sabe lo que Dios va a hacer. Es Dios quien la está moviendo. Ella está sirviendo a Cristo y el Espíritu Santo le ha dado un don para tener fe de ver algo que las demás personas no pueden mirar. Las demás personas miran, pero esa persona tiene fe, ¿verdad? Y esa es la fe que mueve montañas, ¿verdad? Esa fe no tiene que ser grande. Esa fe solamente tiene que ser del Señor, ¿verdad? Puede ser como un granito de mostaza, ¿verdad? También existe el don de sanidades. El don de sanidades. Primera de Corintios 12:9 nos habla de sanidades por el mismo Espíritu, por el Espíritu Santo. La sanidad física fue parte del ministerio del Señor Jesucristo. Todos lo sabemos. Mientras Él predicaba, Él sanaba a muchas personas. Fue parte del ministerio de los discípulos. Los discípulos, mientras predicaban, las personas sanaban. Fue parte del grupo de los 70 discípulos. Mientras ellos predicaban, las personas se sanaban. Fue además la experiencia de la iglesia, en el principio de la iglesia, en Hechos capítulo 5, versículo 15. Por ejemplo, solamente un ejemplo, Hechos capítulo 5, verso 15. Tanto que sacaban, dice, voy a poner desde el 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos eran sanados. ¿Creen ustedes que el apóstol Pedro tenía el don de sanidad? No tengo duda que tenía el don de sanidad. La pregunta que ustedes tienen es si hay algunas personas a quien Dios le ha dado el don de orar por un enfermo y que ese enfermo sane. ¿Qué creen ustedes? Si dice la Biblia que el Espíritu Santo ha dado algunos dones de sanidades, lo que yo entiendo es cuando, en mismo orden, cuando Dios quiere sanar a alguien, todo comienza con Dios, ¿verdad? En todos los dones, todo comienza con Dios. Cuando Dios quiere sanar a alguien, Dios puede usar a una persona para que ore por ese enfermo, y esa persona sirve al Señor Jesucristo, y esa persona va a sanar por medio del don que el Espíritu de Dios le ha dado. ¿No? El Señor lo puede hacer. De hecho, en Santiago capítulo 5, versículo 14, se nos enseña que un ministerio actual de la iglesia es la oración por los enfermos. Santiago 5:14. ¿Lo tenemos? Gracias, hermano. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué hay que hacer? Llame a los líderes de la iglesia, a los pastores, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Eso decía el apóstol Santiago. ¿Okay? Entonces esto es un ministerio que también es necesario en la iglesia. ¿Por qué es necesario este ministerio en la iglesia? Pues este ministerio ayuda a que las personas disfruten el poder de Dios y la fe de ellos crezca. ¿Algunos de ustedes han sido sanados por el Señor alguna vez? ¿Sí? Ya. Y déjame decirle algo. Dios no solamente usa la oración. Hay dones de sanidades, pero ustedes saben, Dios también da la sabiduría y el conocimiento. Ha dado la sabiduría y el conocimiento a personas en las ciencias médicas. ¿Quién da esa sabiduría? ¿Quién da esa sabiduría para crear una máquina que tú te puedas meter por la máquina y la máquina puede detectar donde hay algo peligroso? ¿Y quién da esa sabiduría para llegar y quitarlo? ¿Y quién da esa sabiduría para el medicamento que tú necesitas para eliminarlo? ¿Quién da esa sabiduría? Esa sabiduría viene de Dios. Entonces, hay un conflicto en muchos cristianos que dicen, no, yo tengo que ser sanado, yo no voy al médico. Bueno, tú te estás negando a ir a la persona que Dios le ha dado la sabiduría para que te sane a ti.
No, tú tienes que orar, obviamente, tienes que orar primero, pero no sientas ningún conflicto. Ir al médico no es una falta de fe. Tomarte una medicina que tú necesitas no es una falta de fe. Al contrario, tienes que ir al médico y darle gracias a Dios por el médico. Tal vez el médico no lo entiende, decir, si usted supiera que Dios lo está usando a usted para sanarme a mí. Gracias por esa medicina, gracias por esa dedicación, esa carrera que usted ha estudiado, porque Dios lo está usando a usted para sanarme a mí. ¿Ya? Dios obra de diferentes maneras, pero sí, la realidad es que Dios sigue sanando enfermos. Hay lugares donde la carencia de recursos médicos, la fe de los oyentes, la necesidad de ver señales del poder de Dios, hace que en esas regiones muchas personas sean sanadas de manera milagrosa sin intervención médica. Eso está ocurriendo en muchos lugares del mundo en este mismo momento. Amén. Sí, mi falta de vista, que yo no mire algo que Dios está haciendo, no me puede hacer creer de que Dios no lo está haciendo en otro lugar o con otras personas. Yo tengo que confiar que, primero, ¿tiene Dios el poder? Amén. Sí, Dios tiene el poder. ¿Dice la Biblia que Dios lo hace? Sí, la Biblia dice que Dios lo hace. Entonces, si Dios tiene el poder, la Biblia dice que Dios lo hace, entonces Dios lo hace, Dios puede hacerlo. Amén. También se habla en 1 Corintios 12:10. 1 Corintios 12:10. A otro el hacer milagros, dunamis en griego, es obra poderosa, el poder a través de la habilidad dada por Dios. Y esto se refiere a sanidades y milagros. Vamos a Hechos 19, 11 al 12. Hechos 19, 11 al 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños, los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Usted ha notado una cosa, que siempre es Dios. Amén. Usted ha notado que es Dios quien le da esta habilidad a Pablo, es Dios quien le da esta habilidad a Pedro, es Dios quien da la habilidad a los creyentes, es Dios quien cuando quiere hacer algo, lo hace a través de alguien que sirve fielmente a Cristo por medio de un don que ha recibido de él, del Espíritu Santo. Ese es el orden. Ese es el orden, ¿no? Siempre que una persona ore y Dios haga un milagro, esto sucede para la gloria de Dios y nunca para la exaltación humana. A nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Yo creo que Dios sigue haciendo milagros. Hay personas que están siendo sanadas, hay personas que están siendo transformadas, ¿sí? Porque tal vez la definición que nosotros tengamos de milagro es como una persona que sea sanada inmediatamente de una enfermedad incurable, o una persona que ciega y recibe la vista inmediatamente, pero hay muchos otros milagros que son verdaderos milagros y nosotros los estamos mirando delante de nosotros y no nos damos cuenta que son milagros, pero son también milagros. Dios sigue obrando, Él no deja de obrar, pero la realidad es que el enemigo va a tratar de imitar los milagros de Dios. No sé, si hablamos de milagros en el Antiguo Testamento, si le preguntamos a Moisés, cuéntame un milagro, él pudo decir muchos milagros. Pero en el principio de su ministerio, ¿tú recuerdas cuando Moisés tiró la serpiente, tiró la vara y se convirtió en una serpiente en la corte del faraón? ¿Qué hizo el faraón? Mandó a buscar a sus demonios, mandó a buscar a sus adivinos y a su gente, y esa gente hicieron lo mismo, no por el poder de Dios, ahora con otro espíritu, a través del diablo. Entonces hay muchas personas que se van detrás de los milagros. Recuerden que el propósito de todos estos dones espirituales que el Señor ha dado es la edificación del cuerpo de Cristo, que nosotros seamos más como Cristo, que creamos más en el Señor, y también que el Señor reciba la gloria. Pero hay mucha gente entonces que van a confundir, y hay gente que va a venir con un milagro, y hay gente que va a venir con dones de sanidad, y hay gente que va a venir con cualquier locura para que nosotros le sigamos. Vamos a Mateo 7, 22 al 23.
Y esto es importante que usted entienda. Cada vez que existe algo milagroso, no significa que es de Dios. Cualquier persona que hable de una experiencia espiritual, no significa que sea de Dios. Cualquiera que vea un ángel por ahí no significa que sea de Dios, ¿verdad? Cualquiera que sea sanado de enfermedad no significa que sea necesariamente de Dios. Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad del Padre. Es lo que el Padre quiere hacer. Busquemos, es lo que el Padre quiere hacer. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, en el nombre de Jesús hacíamos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Quiere decir, hay gente que hace ciertas obras milagrosas, pero no son por medio del Espíritu de Dios. No son por medio de Dios, no son por medio del Señor. Y aunque ellos dicen que es por medio del Señor, en realidad el Señor dice, ustedes no tienen nada que ver conmigo. Yo nunca los conocí a ustedes. ¿Qué está queriendo decir el Señor? Que lo que hicieron, lo habrán hecho con otro poder o con otro espíritu. Yo nunca los mandé. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y recordar que los milagros siempre vienen acompañados por la predicación del Evangelio. Cuando se predica el Evangelio, entonces vienen los milagros como una confirmación del poder de Dios a través de la predicación. Lo vemos en la predicación de Jesús en Mateo capítulo 9. El Señor predicaba el mensaje de arrepentimiento y entonces había milagros, las personas eran sanadas y las personas veían que el mensaje que decía era un mensaje verdadero porque había unas obras en su vida que eran irrefutables. Lo vemos en la comisión de los 12, en el llamado de los 12 en Mateo capítulo 10, versículos 7 al 8. Ellos vayan y prediquen el Evangelio. Y mientras predican el Evangelio, estas cosas suceden. No suceden en todo lugar estos milagros de sanidades y expulsión de demonios. Hay momentos y lugares donde Dios se glorifica de esta manera más evidente que en otras religiones a la misma vez. Pero Dios obra el milagro que muchas veces, aunque nosotros no lleguemos a conocerlo o a entenderlo. Y a veces el Señor usa personas inesperadas. A veces hay personas que tienen muchísima sabiduría, que Dios ha dotado con palabras de ciencia, que están enseñando en las mejores universidades cristianas del mundo, pero esas personas toda la vida han estado sentados en un escritorio, revisando exámenes, enseñando a los estudiantes, y dudan del poder de Dios y que Dios sigue haciendo milagros en el día de hoy. Y eso enseñan a sus estudiantes, porque eso es todo lo que ellos han visto. Pero sin embargo hay personas humildes que Dios ha llamado a predicar el Evangelio en lugares remotos, y cuando llegan a esos lugares, ¡boom!, el Señor empieza a hacer milagros y cosas muy grandes entre ellos. Dios también llama a personas inesperadas. Recuerda, cada creyente tiene un don. Ustedes también. Ustedes también. Así que no dejen de orar. No dejen de orar. No sé si tenemos tiempo en esta noche para hablar un poquitico acerca del don de profecía. Yo creo que sí debemos avanzar. El don de profecía, en 1 Corintios 12, 10. 1 Corintios 12, 10. Dice, a otro profecía. En la iglesia del primer siglo vemos algunos casos de profecía, como aquella profecía del Antiguo Testamento. Vemos a profetas que hablaban como los profetas del Antiguo Testamento. Un profeta famoso, hijo de Dios, un profeta que Dios usó, fue un profeta llamado Agabo, o Argo, no sé cómo se pronuncia exactamente, en Hechos capítulo 11, verso 28, y después en Hechos 21, 10, se menciona a este siervo de Dios. También los profetas eran aquellos hermanos que recibían un mensaje específico de Dios, pero siempre relacionado con la gloria de Dios y la extensión de su reino. Siempre es cuando Dios quiere usar a esa persona para comunicar algo. Vamos a Hechos 13, 1 y 2. Hechos 13.
1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Verdad? Estas personas tenían el don de profecía y el don de enseñanza. ¿Verdad? Eran profetas y maestros. Ministrando estos al Señor, es decir, sirviendo al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Hay varias cosas importantes en estos profetas. Dios quería usar a Pablo, ¿verdad? Dios quería usar a Pablo y a Bernabé para la obra del Evangelio, para extender el Evangelio por todas esas provincias romanas que fue. ¿A quién usó Dios para comunicarle a Pablo y a Bernabé que ellos debían salir de la iglesia de Antioquía, donde posiblemente estaban cómodos, agarrar un viaje, agarrar un barco e irse a la isla de Chipre a predicar el Evangelio y después cruzar el Mediterráneo, en la otra parte del Mediterráneo, y llegar a Galacia y empezar a predicar el Evangelio y después moverse a otra provincia? ¿A quién? Si Dios quiere usar a una persona, ¿cómo lo hizo? Bueno, Él usó a aquellos siervos de Dios que estaban, valga la redundancia, sirviendo a Dios. ¿No? No era una persona extraña a ellos, sino era una persona dentro de la misma, eran personas dentro de la misma iglesia. Y el Señor habló, pero te das cuenta que ellos, aun cuando el Señor habló, no es que ellos tomaron la decisión de decir, me habló, ¿verdad? No es que ahora venga el hermano Cornelio y me diga, pastor, yo soñé que usted va para China. Gloria a Dios, hermano, mañana compro los tickets, gracias por dejarme saber, ¡pum!, voy para China. No, eso no es así. Eso no es así. Ellos ayunaron. Oraron y ayunaron para que Dios confirmara verdaderamente, esto es lo que tú quieres, Señor. Esto es lo que tú nos estás diciendo. Esto que nos han dicho los hermanos, esto es cierto, esto es lo que tú quieres. O es que estamos confundidos, o es que estamos emocionados, o es que estamos... Bueno, ayunaron y oraron. Y sí, era la voluntad del Señor. Era el Señor quien había hablado a través de estos profetas y maestros que había en la iglesia. Vemos que a medida que pasa el tiempo en la iglesia, la profecía se convierte en una forma de exhortación y consolación para los creyentes y no para los incrédulos, siempre para los creyentes. Vamos, por ejemplo, a 1 Corintios capítulo 14. De hecho, 1 Corintios capítulo 14 es un pasaje que compara el don de lengua y el don de profecía. Entonces hay mucho sobre la profecía en 1 Corintios 14, y nosotros cuando lleguemos a 1 Corintios 14 nos vamos a meter a fondo en este don de profecía, para entenderlo bien. Pero 1 Corintios 14, 22, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes, ¿no? Aunque claro, si un incrédulo llegaba a la iglesia y entonces todos lo exhortaban y todos lo animaban, eso es lo que llama profecía, todos lo exhortaban y todos lo animaban, ese creyente podía ser salvo. Vamos, por ejemplo, al verso 24, 1 Corintios 14, 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Entendemos? En 1 Corintios 14 vemos que el apóstol invita a todos los creyentes a profetizar. Él quiere que todos profeticen, que todos sean profetas. En ese sentido. Entonces la profecía en la iglesia era más bien como una exhortación que hacían los creyentes basado en la palabra de Dios, y los oyentes tenían que juzgar lo que decía el profeta. Lo vamos a ver cuando lleguemos a 1 Corintios 14. Pero mientras, no tiene que esperar, usted puede leerlo en casa y puede estudiarlo en su casa.
Dios quiere que profeticemos también en este sentido, no en el sentido de una nueva revelación, como los que andan por ahí diciendo esto, el Señor me ha dicho, Dios me dijo, ¿verdad? No, en el sentido de un profeta del Antiguo Testamento ya no hay ese tipo de profecía. No creo que haya ese tipo de profecía. No, Dios no va a traer una nueva revelación. ¿Por qué no va a traer una revelación nueva? Porque la revelación ya está completa. Y el Señor es claro al decir en el libro de Apocalipsis que cualquiera que añadiera, ¿verdad?, a esta palabra, las plagas de este libro caerán sobre él. Entonces, no hay una nueva revelación. Y hay mucha gente que se ha levantado con una nueva revelación. Mahoma se levantó con una nueva revelación. ¡Bum! Falso profeta. Joseph Smith se levantó con una nueva revelación. ¡Bum! Falso profeta. Russell de los Testigos de Jehová se levantó con una nueva revelación. ¡Bum! Falso profeta. Todos trajeron un librito nuevo con una información nueva diferente a esto. Lo que el apóstol Pablo nos dijo, el que venga con un evangelio diferente sea maldito, sea anatema. No hay una nueva revelación. Pero Dios puede comunicar su voluntad para un creyente por medio de otro hermano. Creemos eso. Pero siempre a través de su palabra. Y siempre por medio de la oración, a través del ayuno, a través de la confirmación. Pero todos podemos, en el sentido de exhortarnos y consolarnos los unos a los otros. Profetizar en ese sentido. Vamos a llegar ahí. Si tú tienes algo que debes compartir con algún hermano, que sientes de parte del Señor, no te niegues a hacerlo. Tú puedes decir, mira, yo siento compartir contigo esto. Y yo me sorprendo cómo el Señor obra. Ahora, quiero también decirte algo. La palabra del Señor nos explica y nos enseña en 1 Corintios 14 que nosotros tenemos que discernir todo lo que se nos dice. Porque el diablo va a usar a personas para confundir. Vamos a Hechos capítulo 15, versos 30 al 32. Hechos capítulo 15, versos 30 al 32. Estoy terminando. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Este es el ministerio profético. Era como una predicación, pero no es igual que la predicación. No era con la autoridad de esto dice el Señor, así es, sino la profecía en el Nuevo Testamento, en la iglesia, llegó a ser como una exhortación o una consolación. Aquí lo dice, como Judas y Silas eran profetas, consolaron y animaron a los hermanos. En ese sentido es la profecía de 1 Corintios capítulo 14. Léalo usted cuando usted tenga tiempo. Ahora, pensemos en los dones que hemos hablado, ¿no? Dones de sanidad, gente haciendo milagros, es decir, por medio de Dios. Hay personas que están usando palabras de sabiduría, personas que están diciendo cosas que parecen sabias. Hay personas que están usando palabras de ciencia, revelando cosas ocultas que Dios les ha revelado y explicándolas, ¿no? Hay personas que están profetizando, que están exhortando por medio de la palabra de Dios. ¿Y qué pasa si entre ese grupo se mete un falso profeta? Porque el Señor nos advirtió contra los falsos profetas. Nos dijo que habían falsos maestros y habían falsos profetas. ¿Qué tal si uno de esos que viene diciendo que hace milagros es un falso profeta? ¿Qué tal si alguien que tiene palabra de ciencia y en realidad no es ciencia? Es pura mentira. ¿Qué tal si alguien que viene diciendo que tiene una sabiduría tremenda y bueno y hace y da unos consejos tremendos, pero en realidad es un falso consejo? ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo sabemos? Hay un don que Dios ha dado en la iglesia que regula eso. Y es el don de discernimiento de espíritu. Los dones se dan muchas veces en pares y grupos. Un don es necesario
un don es necesario para, un don necesita otro. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a llegar ahí. Pero yo soy pastor, pero yo no puedo hacer mi trabajo pastoral sin la ayuda de otros hermanos que tienen el don de ayuda. ¿Estamos de acuerdo? Sin hermanos que tengan el don de servicio y que sirvan a Dios, yo no puedo hacer mi trabajo. Existe el don de, por ejemplo, de lengua, pero si hay un don de lengua, tiene que haber un don de interpretación. Hay un par, una interpretación de lengua. Si hay un don de profecía, tiene que haber un discernimiento de espíritu. Tiene que haber alguien que discierna, que reconozca inmediatamente si eso es una verdad o es una mentira, porque si eso es una mentira, la iglesia puede ser confundida. Entonces nosotros nos encontramos en la historia de la iglesia que por siglos, ¿verdad? Hubo personas que se levantaron como profetas, ¿no? Como profetas y profetas, y hubo personas que eran muy sabios y eran doctores en teología, ¿verdad? Y personas que nosotros estimamos muchísimo porque son doctores de la iglesia, pero dijeron cositas que han destruido mucho. Dijeron cositas sencillitas que cambiaron el rumbo de la iglesia y que desviaron la adoración de Dios. La pregunta es, ¿dónde estaban las personas con discernimiento de espíritu que pudieron decir, hermano, no estamos de acuerdo con eso? A ver, dígame, cuando alguien levantó la mano para adorar a María, para venerar a María, tuvieron que haber personas que se levantaron y dijeron, solamente el Señor merece adoración, ¿verdad? Y en la iglesia tiene que haber personas que cuando, si tú escuchas que el pastor dice algo que está un poco off, un poco fuera, hermano, usted no puede explicar eso nuevamente por la palabra de Dios. Yo creo que la palabra de Dios dice esto, ¿verdad? Ese don es necesario. Junto con el don de profecía viene este don de discernimiento de espíritu. Es necesario que se identifique cuando alguien habla algo que no es conforme a la verdad de Dios. La predicación del Evangelio, la verdad de Dios, la voluntad de Dios claramente revelada en la Escritura es incuestionable. Tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? Y nadie puede cuestionar la palabra profética que está aquí, ¿verdad? Los apóstoles, los evangelistas, los pastores, los maestros predicaban diciendo, Dios dice así dice el Señor, y leían lo que dice el Señor, ¿verdad? Pero los profetas daban palabras de exhortación que no tenían el mismo peso que la Escritura. Usted lo va a leer en 1 Corintios 14. Las palabras de los profetas eran una interpretación de la Escritura un poquito diferente a la predicación. Era necesario, y en el día de hoy es necesario discernimiento de espíritu. Mira, tú tienes un teléfono donde hay millones de predicaciones y un gran por ciento de esas predicaciones son herejías. Tú necesitas discernimiento de espíritu. No es ingeniería nuclear. Tú tienes la palabra de Dios. Amén. Y tú tienes el Espíritu Santo de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:20, ya estoy casi. 1 Tesalonicenses 5:20 dice, no menospreciéis la profecía. No lo menosprecien, ¿verdad? ¿Pero qué? Dice el verso 21, examinarlo todo y retener lo bueno. Cuando un hermano venga a consolarte con la palabra de Dios, hermano, mira que el Señor te dice esto y aquello y lo otro, examinarlo todo y retener lo bueno. Si eso intenta edificarte, si eso produce un crecimiento en tu vida, si eso produce santidad en ti, búsqueda del Señor, entonces eso es de Dios, retén eso. Pero si no produce eso, deséchalo. En una ocasión, un amigo mío me compartió un video y era una persona que estaba hablando un mensaje muy inspiracional, ¿no?
el Señor está contigo y el Señor nunca te va a dejar y el Señor va a guiar tu camino en todo lo que tú hagas y el Señor, y un mensaje así de mucha bendición y de mucha prosperidad y de mucha no sé qué. Y me dijo, ¿qué tú crees de eso? Y yo, pues, que no aplica a todo el mundo. ¿A quién le está hablando esa mujer? A mí, si le está hablando a un creyente que es fiel al Señor Jesucristo, eso aplica. Pero tú no le puedes decir ese mensaje a una persona que está en el pecado hasta los huesos, porque es un mensaje engañoso. A una persona que está en pecado, el mensaje que lleva es: arrepiéntete de tu pecado, sal de tu pecado. Tú no le puedes decir a una persona que está en pecado hasta los huesos: el Señor está contigo adelante, todo está bien, gloria a Dios, sigue para adelante, sigue haciendo lo que estás haciendo. No, tú no le puedes decir eso. Tú no le puedes decir a un incrédulo: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá. ¿Por qué tú deleítate de qué si no se está deleitando en Jehová en nada? Está huyendo de Dios. ¿Cómo tú le vas a decir deleítate en Jehová? Entonces tenemos que tener discernimiento, porque hay mucha gente que está escuchando eso y están siendo confundidos por un mensaje que parece muy bueno, pero en realidad no es un mensaje que viene de Dios. El mensaje que viene de Dios siempre trae edificación y la gloria de Dios. Siempre va a tratar de cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues la santificación. Entonces hay que escudriñarlo todo. No vamos a menospreciar la profecía, ¿verdad? Si un hermano trae una palabra de exhortación, una palabra de consuelo, una palabra, vamos a recibir, ¿verdad? Vamos a escucharlo. Pero no nos vamos a quedar con esa palabra si esa palabra no es de Dios o si es contrario a lo que la verdad de Dios nos dice. Recuerdo las emociones no ganan, yo me siento. Yo recuerdo una vez estábamos predicando, fíjate el poder de Dios, fíjate los milagros de los que estamos hablando. Voy a predicar un mensaje y cambio el mensaje justo el día de predicar el mensaje o la noche antes de predicar el mensaje. Tengo que cambiar el mensaje y de pronto voy a predicar sobre el cielo. ¿Okay? Bueno, ese día que yo cambié el mensaje, yo no prediqué el mensaje que yo tenía para predicar, tuve que cambiar el mensaje y predicar sobre el cielo. Una hermana trae a una señora con un cáncer grado 4 terminal. Le dan menos de un mes de sobrevivencia. Pues yo creo que había un gran milagro, que esa mujer haya llegado y cuando llega esa mujer, una mujer que había sido cliente mío. Una mujer que yo conocía en lo secular, que no tiene nada que ver con la iglesia. Yo la reconozco inmediatamente. Me doy cuenta de la situación. Yo me sorprendo de que ella viene y que Dios cambie el mensaje para que yo predique sobre el cielo a una mujer que necesitaba poner su fe en Jesucristo un mes antes de morirse. Entonces la hermana que la trajo, pues llena de compasión y de amor. Tú vas a ser sana, el Señor me dijo, tú vas a ser sana. Mentira, no es mentira. Es mentira, ella no fue sana. Fue sana en el cielo. En ese sentido sí, pero en el sentido de la sanidad en la tierra, no. No. La emoción no puede ganarnos. Yo no puedo hablar en nombre de Dios y decirle a una persona: tú vas a ser sana porque el Señor me dijo. Tú puedes tener mucha fe, hermana, tú puedes tener mucha fe. Pero tu fe, si no viene de Dios, no sirve de nada. ¿Tú sabes lo que quería Dios? Dios quería salvar esa alma. Pero Dios había determinado que ella iba a partir con él en un mes. Y Dios la trajo, arrastrando sus pies, a la iglesia, y Dios le cambió milagrosamente el mensaje al predicador, que no sabía ni nada de lo que iba a pasar, para que el predicador predicara sobre el lugar donde esa mujer iba a ir el día que se muriera. El mensaje en ese caso para la mujer era: confía en el Señor y cree en el Señor, y a pesar de esta prueba, Dios tiene un plan para ti. Pase lo que pase, si tú eres una hija de Dios, tú no debes temer. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos, porque el Señor somos. Entonces, cuando tú escuches una palabra así, como profética, como consuelo, como de ánimo,
Vea la palabra de Dios, compáralo con la palabra de Dios y depende del Señor, no de las emociones ni de ninguna otra cosa. ¿No? En 1 Corintios 14, 24, ya he dicho tantas veces ese pasaje que yo estoy casi seguro que usted lo va a ver en casa. 1 Corintios 14, verso 24, dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Vamos al verso 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás ¿qué? Juzguen. ¿Verdad? Si se levanta una persona en la iglesia y le dice: hermano, el Señor quiere que nosotros le sirvamos de corazón, ¡gloria a Dios! Eso es verdad, lo dice la Biblia, no es nada nuevo. Me está diciendo lo mismo que dice la Biblia. ¿Verdad? El Señor viene pronto, lo sabemos. Lo escribió el apóstol. ¿Verdad? Gloria a Dios. ¿Verdad? Pero el Señor dice que esta iglesia debe dividirse en 4 y una para cada lugar de la ciudad y vamos a comprar un shopping center. No, espérate. Vamos a buscarlo todo. ¿Dice eso el Señor? Entonces, debemos juzgar cuando una persona traiga este tipo de consuelo o este tipo de palabras a la iglesia y se necesita ese discernimiento de espíritu. ¿Sabe por qué se necesita? Porque cuando sale un falso profeta o una persona así, muchos creen lo que dice. Entonces hay personas en la iglesia que tienen que, y en la historia de la iglesia se han levantado personas que digan no y que levanten su voz por la verdad. Eso es necesario para la edificación de la iglesia. El discernimiento de espíritu es uno de los dones más descuidados en el día de hoy. Hay muchas personas engañando por ahí, muchos creyentes que no son capaces de discernir la verdad de la mentira y terminan confundidos. Quiero terminar diciéndoles que aunque Dios ha dado dones a los creyentes, habilidades sobrenaturales para que sirvan a Dios y para que conviertan esa habilidad o ese don en un ministerio, para que sirvan al Señor y para que Dios haga obras poderosas por medio de ese ministerio. La realidad es que a todos nosotros Dios nos ha llamado a funciones relacionadas con esos dones. Por ejemplo, Dios le ha dado a algún hermano una palabra de sabiduría, sobresale por el resto de las demás personas, pero todos los creyentes tenemos que temer a Dios y ser sabios. Dios le ha dado palabra de ciencia a un hermano, sobresale por encima de su conocimiento, pero todos tenemos que conocer la verdad de Dios. ¿verdad? Dios ha dado el don de fe a algunos hermanos para ver lo que no se ve, pero todos tenemos que orar con fe por ciertas cosas que no vemos, ¿verdad? Dios ha dado dones de sanidades a algunos hermanos de hacer milagros, pero todos debemos orar para que Dios se glorifique en medio nuestro. Dios ha dado don de profecía, pero la voluntad de Dios es que nos animemos y nos consolemos los unos a los otros con la palabra de Dios. Dios ha dado el don de discernimiento de espíritu a algunos hermanos que sobresale por encima de todos los demás. Pero Dios nos manda a discernir los espíritus, a saber cuando algo es de Dios o no es de Dios, ¿verdad? Dios ha dado, ha llamado maestros, personas que sobresalen, personas que se levantan en un aula y empiezan a enseñar. Pero tú sabes que es responsabilidad tuya enseñar a otras personas. Es la responsabilidad de todos los padres enseñar a sus hijos. Es responsabilidad de ustedes enseñar a otros la verdad de Dios, ¿verdad? No espere solamente, no, porque Dios le dio el don de enseñanza a la hermana Susi, solamente la hermana Susi va a enseñar. No, a los hijos tuyos los tienes que enseñar tú en casa. Eso dice Deuteronomio capítulo 6, ¿no? Hay personas a quien Dios le ha dado el don de ayudar o de servicio, pero todos estamos llamados a servirnos los unos a los otros. Hay personas a los que Dios le ha dado el don de administración o de presidir. Sobresale esa virtud en la iglesia. Pero todos somos llamados a ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Hay personas a los que Dios le ha dado el don de exhortación o de consejería. Pero todos estamos llamados a animarnos los unos a los otros y orar los unos por los otros. Hay personas a quien Dios le ha dado el don de repartir y el don de misericordia. Saben cortar el pastel para que a todo el mundo le alcance.
pero todos estamos llamados a repartir, a compartir lo que tenemos, ¿verdad? Y a tener misericordia de los demás. Hay personas a las que Dios le ha llamado a predicar el Evangelio. Yo no sé qué tiene. Cuando habla, cuando Él habla, la gente viene acerca de Cristo. Ese es el don de evangelismo. Pero todos estamos llamados a compartir el Evangelio, ¿verdad? Hay personas a quien Dios le ha dado el don de pastorado, pero es tarea de todos trabajar para que la iglesia sea edificada a la imagen de Cristo. Por él. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por este día. Te damos las gracias por el estudio de tus dones y de las cosas que tú has dado a tu pueblo. Yo espero que esta enseñanza pueda ayudar a mis hermanos. Yo te pido que tú nos ayudes a entender tu palabra y que tú nos ayudes a identificar qué dones tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a ponerlos en práctica para servir a tu Hijo, para servir a tu reino. Ayúdanos, Señor, a identificarlos para que podamos tener ministerios exitosos, para que tú hagas grandes cosas en medio nuestro. Guíanos a tu voluntad y te pedimos que tú, Señor, nos ayudes a crecer, no solamente en número, pero de manera especial en lo espiritual. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.